Tres. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos están viendo a partir de este momento. Quiero compartir con ustedes una muy buena noticia, y es que desde hace exactamente 2 semanas Confidencial Colombia tuvo una gentil manifestación frente a mí pidiendo que a partir de ese momento yo fuese colaborador permanente de Confidencial Colombia, de tal forma que esa colaboración se manifestó en el deseo para que yo esté cada 8 días, los días domingos, elaborando una columna de opinión, como efectivamente ya lo hemos hecho en 2 ocasiones. De tal forma que a partir de este momento, pues obviamente un saludo a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, e igualmente también estamos en Facebook. Vamos a hacer la lectura permanente cada vez que aparezca el día domingo, que es exactamente el día en donde estoy invitado a presentar exactamente una columna de opinión. Entonces inmediatamente vamos a estar efectivamente compartiendo con ustedes la lectura de la misma. El título de la primera es absolutamente claro. En la era de la Espriella retornan las convivir. Abelardo de la Espriella anunció hace una semana a través de sus redes sociales la creación de los bloques de defensa para la seguridad urbana. Un par de días después complementó el anuncio informando que dichos bloques tendrán soporte en las primeras líneas de seguridad, conformadas por reservistas y veteranos de la fuerza pública. Al mejor estilo de los famosos guardianes del orden, iniciativa implementada por el alcalde Carlos Fernando Galán en compañía de su secretario de Seguridad, César Restrepo. Que dicho sea de paso, solo ha servido para estigmatizar a los estudiantes de las universidades públicas, aplicando el método de la paloterapia basado en una premisa equivocada al creer que la pobreza se puede resolver mediante la represión. Articular la acción de la fuerza pública con las primeras líneas de seguridad implica restaurar el principio del enemigo interno en la concepción de la seguridad nacional. La categoría del enemigo interno está caracterizada por un prejuicio profundamente aporofóbico. Se parte de concebir que los sectores sociales excluidos, ninguneados y en condición de extrema pobreza se convierten en fuentes de amenaza para la seguridad ciudadana. El estereotipo del enemigo interno se refuerza con el perfilamiento de las nuevas ciudadanías, entendidas estas como auténticas disidencias sociales y culturales dedicadas a promover espacios de reconocimiento de los derechos en sectores de la sociedad colombiana tradicionalmente negados. Destacamos entre ellos los movimientos feministas, los ambientalistas, las diversidades sexuales y de género, los movimientos estudiantiles, los movimientos canábicos y en general todos los sectores sociales que luchan por sus derechos fundamentales. La política de seguridad de la Espriella representa sin duda alguna el retorno de las convivir. En esta ocasión bajo otra denominación, pero conservando el carácter autoritario y antidemocrático de esta fatídica experiencia, proceso complicadísimo que generó una larga historia de delitos de lesa humanidad y un doloroso genocidio, y que fue exactamente el inicio del paramilitarismo en Colombia. Un tercer elemento de los bloques de defensa para la seguridad urbana lo constituye la modificación de la resolución 03684 del 2022 expedida por la Policía Nacional durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante la cual se creó la UNDEMO, que es la unidad que sustituyó justamente el SMAT y que justamente se trata, entre otras cosas,
de volver a recuperar, sustituyendo, en este caso el Undemo sustituye el terrorífico SMAT. El retorno del SMAT en Colombia significa la criminalización de la protesta social. Recordemos lo que sucedió en el año 2021. Más de 60 jóvenes asesinados por la acción demencial ordenada por el expresidente Iván Duque. A través del SMAT, más de 150 jóvenes que perdieron sus ojos simplemente por ejercer el derecho constitucional a la protesta social en el marco del estallido social. Estallido social que fue el resultado de una reacción completamente legítima desde el punto de vista social, ciudadano y popular frente a la imposición de una reforma tributaria criminal que significó, entre otras cosas, elevar el impuesto a la papa, a la yuca y a los huevos, con el objetivo de financiar justamente las exenciones tributarias a los conglomerados más poderosos de la economía nacional. La Undemo no fue solo un cambio nominal, fue una transformación institucional basada en una nueva visión en la cual se destaca el principio de legitimidad de la protesta social. Este nuevo enfoque permitió salvar vidas, recuperar el reconocimiento de la institución policial y fortalecer el Estado de Derecho. Ahora hablemos de cifras. La organización no gubernamental Temblores acaba de establecer un análisis comparativo entre el SMAT durante el gobierno de Duque y la Undemo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Frente al gobierno Duque, el uso de la fuerza cayó 58% y las intervenciones policiales contra la protesta social disminuyeron 68%. Recuerden, la disminución sustantiva del uso de la fuerza en las protestas sociales se cuenta en número de vidas salvadas. Eso se llama seguridad humana. Esto es lo que se va a perder con el retorno del SMAT y la política securitista, punitivista y aporofóbica que anuncia el señor de la Espriella. Como les decía, fue la primera columna de opinión a propósito de la cordial invitación extendida por Confidencial Colombia, que es un importante portal de noticias digitales y que yo acepté en su momento. Esta fue la primera columna de opinión. Y en el día de ayer presentamos nuestra segunda columna de opinión y es lo que he venido sosteniendo en el día de hoy. A partir de esta semana, del día de hoy, iniciamos una nueva tarea y una nueva sesión exactamente dentro de las redes sociales. Vamos a estar compartiendo con ustedes que amablemente nos están viendo nuestras columnas de opinión. Ahora, quienes se enteran, por ejemplo, a partir de hoy que estamos los días domingo a partir de las 6 de la mañana exactamente en la plataforma Confidencial Colombia, pues los invito a que hagan ustedes la lectura muy mañanera de los días domingo. Estará José Cuesta presentando sus columnas de opinión. La de ayer la denominamos el abelardismo es pura regeneración. Voy a decirles que el subtítulo de esta columna de opinión, ya sabemos que la columna de opinión se titula El abelardismo es pura regeneración. Y el primer subtítulo del texto se denomina De la secularización al Estado confesional. Corrían otros tiempos, eran los tiempos del federalismo. No había un único Estado, sino que existían 9. Incluso la denominación republicana evocaba cierto aire imperial. Nos llamábamos Estados Unidos de Colombia. Cada uno de los 9 estados poseía su propia constitución interna, un sistema fiscal específico y el monopolio de la fuerza representado en el control de su ejército. Sin embargo, la flexibilidad de este sistema confederado no significaba la ausencia de un hilo jurídico conductor que actuara como factor de articulación de la diversidad política nacional. La Constitución de 1863, aprobada en la Convención de Río Negro, Antioquia, fue el marco de referencia legal
que estructuró la unidad y la consistencia de la República. La persistente inestabilidad institucional expresada en el caos y la anarquía de una violencia que ocupaba los escenarios de interlocución de la sociedad, confiriéndole a la política un orden basado en la lógica del enfrentamiento militar. La aguda crisis económica soportada por el país en el año de 1876, explicada por ciertos analistas como resultado de las influencias tardías de la crisis mundial de 1873, mientras otros, por el contrario, insistían en los estragos de la guerra civil de 1876, con una explicación más plausible de la debacle económica y los agudos enfrentamientos ideológicos entre liberales y conservadores, exacerbados a partir de la intención de los radicales de profundizar la naturaleza secularizada del Estado, fueron creando las condiciones necesarias para el desarrollo de una política de reforma de la Constitución de Río Negro, a la que la clase dirigente le endilgaba todos los males de la República. Bajo la égida de la figura central de Rafael Núñez, se inicia el proceso de la regeneración. Quiero que tengan en cuenta exactamente esta denominación. La regeneración, que como su nombre lo indica, pretende superar el estado de anarquía y degeneración expresado en las múltiples guerras regionales y las varias guerras civiles que acentúan la disolución de la referencia estatal. La degeneración se manifiesta como el desarrollo de fenómenos de secularización de la vida social inspirados por las fórmulas ideológicas del radicalismo liberal. Los sectores conservadores interpretan la degeneración como el resultado directo de los influjos externos de la Revolución Francesa y la teoría de la Ilustración. Desde la perspectiva conservadora y católica, era inadmisible el liberalismo doctrinal, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, la libertad de conciencia y la supremacía abrumadora de la racionalidad sobre la voluntad divina. Aquí viene un segundo subtítulo de esta, que es la segunda columna de opinión que hemos estado escribiendo dominicalmente en la plataforma de Confidencial Colombia. El subtítulo de este segundo acápite se denomina De la Ilustración criolla a la caverna de la Godarria. Si en el mundo el Estado moderno recorría los caminos de la razón con la intención expresa de superar los viejos fundamentos metafísicos de la dogmática cristiana que ordenaban la lógica de la política desde la voluntad divina representada en el poder supremo de la religión, los Estados Unidos de Colombia, que éramos como nosotros nos llamábamos para la época de 1863, sucumbían en 1886 ante las tentaciones inflexibles de los regeneradores. El discurso secularizador de los radicales llegaba a su fin. Se imponía la tendencia teocrática en la política nacional al asignar a la Iglesia Católica la función de fundamentar y salvaguardar el nuevo orden social y político surgido de la acción regeneradora. En forma expresa, la Constitución del 86 en su preámbulo proclama a Dios como el fundamento del orden político. La Iglesia Católica colombiana, en virtud de la Constitución del 86, quedó investida de un poder político extraordinario derivado del monopolio en la administración de la conciencia colectiva religiosa del país, asegurado por la vía de orientar y determinar el desarrollo más bien de la educación con arreglo a los preceptos doctrinarios de la fe cristiana. Es tal el grado de poder adquirido por la Iglesia en esta coyuntura de reforma constitucional que bien se podría afirmar que es Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro y Monseñor Rafael María Carrasquilla los autores intelectuales del proyecto de la regeneración.
La facultad que posee la Iglesia Católica la facultad que posee la Iglesia Católica durante la predominancia del espíritu regenerador de ordenar los contenidos de la educación colombiana con arreglo a los preceptos doctrinarios cristianos, por ejemplo, la Iglesia poseía el derecho de controlar los textos en las escuelas y de prohibir la difusión de doctrinas contrarias a la fe católica dentro del sistema educativo. Es aprovechada para desmontar los frágiles cimientos de una corta experiencia modernizadora llevada a efecto por los liberales radicales. La pretensión de la Iglesia es, por el contrario, consolidar los principios y valores del antimodernismo. Para ello es indispensable interpretar el caos y la anarquía en la que están sumidos los Estados Unidos de Colombia, como el resultado natural del desapego de Dios, la exaltación de la secularización y la adopción del pensamiento ilustrado. La estructura educativa diseñada y aplicada por la religión católica fundamentó su obra en el pensamiento del maniqueísmo, lo que significó desde el comienzo la presencia de un factor que contribuía en forma notable a la desintegración social, al establecer una división automática entre buenos compatriotas y malos compatriotas. Los segundos, por supuesto, adherían a las tesis del libre pensamiento. En esa medida, gran parte de los esfuerzos teológicos hechos por los sujetos comprometidos con la institución eclesial fueron dirigidos a tratar de demostrar desde la metafísica cristiana la incompatibilidad óntica del liberalismo con la fe católica. Cuando se hace una tajante división maniquea en un cuerpo social, como la formulada por la Iglesia dentro del espíritu regenerador, es inevitable que una parte de dicha sociedad resulte satanizada porque ella representa el germen de la disolución. Los liberales terminaron convirtiéndose en el objeto social de la estigmatización sagrada, ya que en su momento se habían atrevido a desafiar la autoridad divina desde la disolvente razón humana. De igual forma habían practicado una siniestra, entre comillas, siniestra política de secularización institucional que llevaba al Estado a una pecaminosa condición límbica de indiferencia e independencia respecto de las trascendentales cuestiones religiosas. El tercer subtítulo de esta columna de opinión que apareció en el día de ayer en Confidencial Colombia se denomina "El tigre quiere destripar la Constitución del 91". Luego de examinar en detalle las características del llamado proceso de regeneración, no es difícil advertir las semejanzas entre ese periodo histórico y el actual momento político que vive Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro lideró un proyecto de reformas sociales significativas, tales como la reforma agraria, la reforma laboral, educativa, el salario vital, entre otras, destinadas a superar la pobreza y reducir la extrema desigualdad que marca a nuestra sociedad. Interesado en avanzar en la consolidación de la Constitución del 91, particularmente en la construcción del Estado social de derecho. La respuesta de las élites del poder económico y político, en alianza con el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump, fue imponer el proyecto de la neorregeneración expresado en Abelardo de la Espriella. En este caso, el acento doctrinal profundamente conservador y retardatario corrió por cuenta de las iglesias cristianas de origen norteamericano, encargadas de promover lo que la derecha extrema denomina batalla cultural, cuyo énfasis está centrado en promover una agenda antiderechos, en contra de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los pueblos étnicos, de las libertades democráticas, en fin, la distopía de la manada abelardista es el retroceso, el retorno a la Constitución decimonónica de 1886, es decir, la restauración de la regeneración. Quiero decirles, nuevamente ya para terminar, nos hemos puesto al día, teníamos pendiente de iniciar esta nueva sección
que van a contener o que va a contener nuestras redes sociales a partir de hoy. Y es que cada domingo, seguramente lo haremos los días lunes, tendremos la oportunidad de conversar con ustedes mediante una transmisión, un streaming más bien, en donde leeré justamente esa columna de opinión que siempre examinará o temas de Bogotá, pues porque esa es mi condición, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico y la Colombia Humana. En ocasiones, como han sido efectivamente estas dos columnas de opinión, hablaremos de temas nacionales, porque se avecina la llegada a la sede alterna del gobierno, que ahora va a ser Barranquilla, luego será Medellín. Bueno, ya verdad, con este señor Abelardo de la Espriella estamos acostumbrados que todos los días sale con una nueva cosa. Pero lo que quiero decir es que estas dos columnas de opinión las hemos dedicado a examinar el riesgo enorme para la democracia que significa la llegada al gobierno nacional del señor Abelardo de la Espriella. Pero también encontrarán en algunos momentos unos ejercicios de análisis de política exterior. De tal manera que quedan ustedes cordialmente invitados a que nos visiten en la plataforma oficial de Confidencial Colombia los días domingos a partir de las 6 de la mañana, en donde se encontrarán con una columna de opinión de José Cuesta. O en su defecto, nos encontraremos seguramente los lunes al mediodía para contarles qué hemos hecho con la columna anterior. Muchísimas gracias y hasta pronto.